Buenas tardes, bienvenidos a este portal de la universidad y vamos a dar inicio a la presentación del libro La antropología jurídica en el sistema penal, materiales de estudio. En cuanto al programa, vamos a tener las palabras alusivas al evento por parte del director del INAC, doctor Alex Pinzón, quien también hará lectura del programa y presentará a los autores del libro. Luego habrá un tiempo para que se dé la presentación del libro Antropología Jurídica del Sistema Penal por parte del doctor Antonio Neira Flores. A las 6:43, exposición del libro a cargo del autor doctor Germán Auris Evangelista. A las 6:54 se dará finalizada el evento y tendremos nuevamente las palabras de culminación por parte del doctor Alex Pinzón. Así que bienvenidos y doctor Alex Pinzón. Muy buenas tardes con todos los participantes en esta sala o esta aula virtual. El objetivo que nos reúne esta vez es presentar un trabajo que han realizado un investigador de nuestra universidad que conforma el stand del INAC y que gustosamente de verdad nos entusiasma y nos anima muchísimo a presentar esto. Esta presentación del libro virtual es de la antropología jurídica en el sistema penal. Yo quisiera manifestarle de que, bueno, aquellos que tienen un vínculo al derecho conocen exactamente que el nuevo Código Procesal Penal ha conllevado a una transformación en todo el sistema y que a medida que se está dando el tiempo se ha tenido que ir adaptando. Y a este cambio que se ha dado en esta sociedad, en la sociedad peruana, no está distante los docentes de la universidad. En este caso me quiero referir a mi estimado amigo y colega, el doctor Auris, que ha visto a bien trabajar con otros investigadores de otras localidades, llámese Lima, para poder hacer una recopilación del trabajo y presentarlo. Yo quisiera tomarme a nombre del señor rector Policarpio Chaucavalqui, dar por inicio esta pequeña ceremonia de presentación del libro Antropología Jurídica, un nuevo sistema del Código Penal. El programa, que engloba las palabras de quienes está hablando y también palabras de los autores. Creo que si ponemos un poquito de atención en las palabras que nos van a decir y cómo ellos han abordado el trabajo que han realizado, nos van a dar luces para nosotros poder tener una visión mucho mejor de su trabajo que ellos han realizado. Y este trabajo que ellos han realizado nos va a ayudar muchísimo a dos áreas, al área de antropología y también al área de derecho. Recordemos que nos encontramos en un país diverso, pluricultural, y esto obliga a una justicia pluricultural en busca de ese equilibrio. Y creo que ese es el objetivo de los autores de este gran libro. El doctor Germán Auris Evangelista, que es abogado de profesión, docente en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, egresado de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con el grado de doctor discente de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y actual docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. También constituye parte del stand del INAC y por eso es un gusto presentar a estos dos distinguidos autores del libro Antropología Jurídica en el Sistema Penal. El doctor Edgar Solís Camera va a ser quien va a dar unas palabras alusivas y va a hacer una pequeña introducción del trabajo que han realizado estos dos colegas, que estoy seguro que va a ser de fructífero para cada uno de nosotros que está presente. Y muchas gracias. Buenas tardes a todos. En principio,
agradecer, digamos, a las autoridades de esta distinguida Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, y a los directivos de su Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología, CUELAP, en principio por haberme permitido al quien habla, ¿no?, acogerme y ser parte a través de este libro, de esta comunidad académica. El que va a presentar el libro es nuestro conocido y distinguido profesor universitario y connotado magistrado de la Corte Suprema. Los que hemos tenido, digamos, a bien poner de manifiesto este texto, digamos, es justamente el colega Germán Auris Evangelista, en coautoría, pues, con el que habla Edgar Solís Camarena. El libro, básicamente, pues, es un tema de estudios, de materiales de estudio, es una selección de textos que hemos tratado de vincular la antropología jurídica con el sistema penal, ¿no? Con el sistema penal entendido, pues, al derecho penal, procesal penal, a la medicina legal y también al tema de la criminología como una disciplina no jurídica. Yo sé que en las presentaciones de libros, como nos aconsejan, no es dar muchos detalles del libro, porque eso va a desanimar, digamos, de alguna forma a los lectores a leerlo, ¿no? Para eso está el distinguido profesor universitario y magistrado, doctor Neira, quien va a tocar el tema en las perspectivas, digamos, que se ha trazado para esta tarde. Justamente, pues, hemos querido ofrecer textos y artículos desde la antropología jurídica hacia el sistema penal, conformado por estas disciplinas del derecho penal, derecho procesal penal, medicina legal y criminología, ¿no? Escritos por connotados antropólogos, abogados, sociólogos y criminólogos nacionales e internacionales, ¿no? Con la finalidad de contribuir, digamos, a resolver los conflictos penales vistos y abordados desde la praxis judicial, ¿no?, que obviamente se van a traducir, en este caso, en pericias, dictámenes y opiniones, obviamente sin olvidar que nuestro país es un país pluricultural, multilingüe, y por ende, pues, existe un pluralismo jurídico, un pluralismo legal, ¿no? Y esto es un reto, digamos, para la justicia penal. ¿Quién más que el doctor Neira nos va a explicar cómo esto se da a nivel de corte? Muy agradecidos por habernos acogido esta casa de estudios, por darnos la oportunidad, porque el que habla, si bien es cierto, se dedica a la docencia, pero lo está ejerciendo en otra universidad, pero ya, desde ya me hace parte de esta casa de estudios. Reitero, a nombre también de mi colega Germán Auris, a quien conozco desde las aulas universitarias en San Marcos, luego hemos pasado por el Poder Judicial, luego en el ejercicio de la defensa, y ahora nos dedicamos casi por completo a la docencia universitaria, y hemos vuelto a nuestros orígenes, ¿no? A nuestros orígenes de las publicaciones, de los trabajos universitarios, de la investigación. En ese sentido, pues, nos sentimos muy complacidos y ponemos de manifiesto este texto, la antropología jurídica, en el sistema penal, a consideración de todos los lectores. Muchas gracias. Doctor, quisiera que usted continúe con el programa, ¿no? Usted es el que va a hacer la presentación de este material, de este trabajo que hemos realizado juntamente con el doctor Edgar Solís, y luego de ello ya participaré, ¿no? Con respecto a ver qué es lo que nos ha permitido, qué es lo que nos ha animado a realizar un trabajo de esta naturaleza. Doctor, claro. En primer lugar, muchas gracias, doctor Auris y doctor Solís, por haber considerado que soy la persona idónea para dar algunas palabras por 10 minutos respecto a este magnífico compendio, la antropología jurídica en el sistema penal, materiales de estudio, porque es un tema que no es muy popular en nuestro país. Casi no hay esta clase de publicaciones en el Perú. Veo que inclusive estaba buscando en internet, veo que hay una maestría en antropología jurídica, por ejemplo, en Huancayo, ¿no? En Huancayo, la Universidad Nacional del Centro, pero es un tema que es importante porque, como lo decía el doctor Edgar Solís, nosotros, el Perú no es el Lima y el Perú no es la costa, sino también es la sierra, también es la selva,
y tenemos algunos problemas penales que se presentan y también una cultura y una idiosincrasia que es diferente, y por eso desde nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 149, se establece la justicia consuetudinaria a tono con la OIT 149, y nosotros ya desde el Código Penal del 24, como lo recordarán ustedes que son penalistas, y que se criticó también mucho por el profesor José Hurtado Pozo, esa palabra de semicivilizado, ¿no? Que se utilizaba refiriéndose a personas que no eran precisamente con una cultura formal, occidental, refiriéndose a personas del interior del país en aquel entonces, ¿no? Pasando ahora a que es importante el tema de la antropología jurídica, porque vemos, por ejemplo, en los delitos de violación a la libertad sexual, que puede ser que estos hechos se puedan producir en algunos lugares donde precisamente tienen algunas características diferentes a nosotros, son lugares muy alejados, incluso en la misma sierra, en lugares que no son de fácil acceso, igual en la selva, y al tener su propia idiosincrasia también se establecen algunas costumbres, ¿no?, ancestrales, por las cuales es posible que todavía se mantenga el acceso con menores de edad, que desde el punto de vista del Código Penal peruano, menos de 14 años de edad constituiría delito. Entonces, como muchos jueces, que son los que imparten justicia, quizás los que están en localidades muy cercanas al lugar, como los jueces de investigación preparatoria, o quizás también pueda ser un juzgado colegiado de una zona muy cercana, pueda conocer esa idiosincrasia, pero cosa distinta es cuando se tratan de las salas de apelaciones, que muchas veces están en las capitales de los departamentos. Imagínense ustedes cuando se trata de la Corte Suprema, que está en Lima, y por lo tanto lo que se requiere es, respecto a esta situación, contar con un conocimiento científico para evitar que se pueda cometer o decidir una condena o una absolución errónea. Porque estamos hablando de la posibilidad hoy día, si la menor tiene 14 años por debajo, que se le puede imponer una cadena perpetua. Obviamente, otra sería la discusión sobre la proporcionalidad de esta pena, sobre los fines de resocialización, mientras que el homicidio simple tiene una pena de 6 a 20 años, para un delito de violación a la libertad sexual la pena es de cadena perpetua. Pero a lo que voy es que desde el punto de vista procesal penal, también la proporcionalidad respecto a que la respuesta, que ese caso sea la más cerca a la verdad, es fundamental, porque un error sería fatal, porque se estaría imponiendo una cadena perpetua si se le condena y también si se le absuelve, porque quedaría un sujeto que tiene esa clase de comportamientos impune y que podría volver a cometer esos comportamientos sin que se pueda aplicar o intentar aplicar una justicia terapéutica. Por lo tanto, no solamente en esa clase de delitos, sino también en otros delitos, en el artículo 15 del Código Penal se habla del error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Tenemos un acuerdo plenario penal que se estableció en la Corte Suprema, ¿no? A través del cual se citaron determinados criterios respecto a eso, ¿no? Y se supone que es el Acuerdo Plenario Penal 1-2015 sobre los temas de error comprensiónmente culturalmente condicionado, y ahí es que se establecía que había que hacer un desarrollo que sea selectivo y restringido de este artículo 15 del Código Penal, y que para saber si efectivamente correspondía la aplicación, en el caso que yo estoy indicando, que se diga que es una costumbre en ese lugar, lo contradictorio es que siendo una costumbre, ¿por qué el papá de la menor que hace la denuncia de que ha sido violada la libertad sexual, cuando en todo caso el papá o la mamá podría aceptar si es una costumbre, porque probablemente también hubiera sido la situación de ellos que desde tierna edad hayan podido ser procreadas? Y entonces eso es una contradicción que ya podría deslegitimar eso, pero mejor, ¿por qué no pedirle a un experto, a un perito antropológico, que haga un pronunciamiento al respecto, para que pueda no solamente ilustrar a la fiscalía, también a la defensa y obviamente a los jueces, porque es un tema de epistemología? Finalmente, nosotros queremos que la ciencia, que es la verdad,
pueda realmente conducir a esto, y entonces habría que saber, porque en realidad son pocos casos los que llegan a la Corte Suprema donde se ha aplicado este tema, pero igual se tiene que dar la respuesta que sea lo más próxima a la verdad, y por lo tanto quizás ustedes podrían hacer una investigación, así como han hecho un trabajo científico tan selectivo de poder juntar tantas ponencias respecto a este tema, por lo menos en un año, ¿no? En un año, el 2019, por ejemplo, ¿cuántos casos han llegado a la Corte Suprema de delitos de violación a la libertad sexual de menores de 14 años de edad? ¿En cuánto se ha invocado el tema del error de comprensión culturalmente condicionado? ¿Y en qué han consistido las pericias antropológicas que se han hecho, ¿no? Y cómo es que se ha apreciado tanto por el juzgado colegiado, porque si la pena es mayor a 6 años, es obviamente que va a ser un juzgado colegiado el que haga el juicio oral, cómo ha sido su motivación fáctica y jurídica en la sentencia, y además qué impacto ha tenido dentro del caso, porque se entiende que lo que podría pasar es que podría ser, no sé, les preguntaría más bien a ustedes si esto podría ser considerado como un eximente, ¿no?, de responsabilidad penal del artículo 20 del Código Penal, o en todo caso para poder aplicar el artículo 21 del Código Penal y ver si habría la posibilidad de poder disminuir la pena prudencialmente, o por otro lado también en el artículo 18 del Código Procesal Penal se habla de las clases de jurisdicción penal que hay, común y precisamente la especial, y la especial tiene que ver con estos casos que se producen en las rondas campesinas, en las comunidades nativas, y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta también en los casos que en algún momento, no lo sé, quizás ustedes que residen hace muchos años en Amazonas y en zonas contiguas hayan rondas campesinas, comunidades nativas, y si en algún momento ellos han estimado que ellos son los competentes para hacer investigaciones en este caso, juicio en este caso, cuáles son las sanciones, porque también ese es un tema interesante, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en los extremos de la en Loreto, en esos lugares hay rondas campesinas, y por lo tanto el asunto está que no sabemos en realidad cuáles son las decisiones que toman y por qué toman estas decisiones, para ver la razonabilidad también de esos puntos de vista, ¿no? Y además, sobre todo, que es un tema de conocimiento privado de ellos, establecer que en esa localidad en realidad sí es una práctica ancestral, y por lo tanto tampoco requieren de ningún perito antropológico, cuando nosotros sí requerimos de que un experto nos diga, un perito antropológico nos diga a nosotros si efectivamente el lugar donde se produjeron los hechos es uno donde continúan esas prácticas, y por lo tanto habría que evaluarlo dentro del punto de vista penal. Pero por otro lado también se supone que la pericia es una prueba más dentro del caso. ¿Qué otra clase de información hay en el caso para poder corroborarla o no? Entonces creo que eso es fundamental, porque, repito, no hay muchos trabajos respecto a estos temas de antropología jurídica, y hay que felicitar también a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza por tener un instituto, ¿no?, que precisamente desarrolla estos temas y además lo conecta con los temas de derecho, y ustedes dos lo han vinculado con el área penal. Y este tema de las pericias es tan importante que la Corte Suprema ya el año 2015 emitió una pericia, que es la 4-2015, o perdón, un acuerdo plenario penal que se refiere a las pericias y precisamente a cuándo es solvente o cuándo es válida, puede tener la mayor confiabilidad esta pericia, y para eso se tiene que establecer un par de criterios, ¿no? El primer criterio, el primer requisito es que se demuestre la idoneidad del perito, o sea, quién lo ha hecho, y en segundo lugar, el método o el protocolo que se ha hecho, que sea el más racional para llegar a eso, porque si hablamos de la ciencia es la verdad, y hay cualquier cantidad de protocolos y de métodos, y por lo tanto el perito antropólogo que haga una pericia en esta clase de casos tendría que, como es una cuestión de epistemología, decirnos por qué es fiable esa pericia, o sea, qué ha dicho la comunidad de expertos al respecto, qué dicen las revistas especializadas, porque si no, ¿cómo podríamos saber si ese método que se ha utilizado es el que corresponde para que podamos ver la evaluación y después tomar en cuenta la conclusión? Entonces, el fiscal
el abogado defensor y nosotros los jueces no tenemos mucho conocimiento de eso. O sea, el ideal sería que el Estado nos dé un epistemólogo a cada uno de nosotros que nos diga, ese protocolo que se ha utilizado es el que corresponde, vea usted el tema de fondo. Pero no hay recursos para que eso sea así y por lo tanto cada uno de nosotros, dependiendo de la naturaleza de la pericia, en este caso la antropológica, tendríamos que indagar, ¿no? Para poder saber eso, pero en todo caso esto tendría que empezar desde el Ministerio Público, porque si entendemos que los señores fiscales son los defensores de la legalidad y deben actuar objetivamente, no pueden hacer que un proceso penal continúe las diversas etapas que haya, porque incluso la sentencia plenaria casatoria 1-2017, que nos habla del principio de progresividad, exige que la fiscalía, que es el que tiene la carga de la prueba, entonces vaya obteniendo una mayor cantidad de elementos de convicción a través de las prácticas de investigación que haya, pero obviamente de la mejor calidad. Y entonces, si ellos no evalúan la cientificidad de la pericia antropológica, no la podrían usar, porque no podrían llevar a alguien a un caso si no están contando con una información que sea sólida y que apunte al conocimiento de la verdad. Pero si esto no fuera así, porque no tienen tiempo, porque hay sobrecarga, porque en algunos fiscales quizá falte preparación, entre el rol del abogado defensor, que debería controlar la calidad de la información y por lo tanto ambos y nosotros los jueces también que vamos a tomar la decisión, tenemos que leer detenidamente este compendio que han elaborado ustedes de la antropología jurídica en el sistema penal con una selección de materiales maravillosos para mí desde distintos puntos de vista y por qué no elogiar también la calidad del libro. La publicación es una publicación fina que invita a una lectura muy agradable. No sé, parece que la universidad se ha preocupado mucho en dotarlo de bastantes fondos, porque yo leo mucho obras de penal, de procesal penal, pero no me encuentro con esta, podríamos, ostentación, ¿no? En la elaboración material de esto y que lo felicito, ¿no? Porque la verdad provoca, aparte del contenido, con mayor razón, poderlo leer, poderlo revisar, y estoy seguro que hay que difundirlo. Hay que difundirlo al máximo porque la idea es que todo el Perú lo conozca y no solamente cuando tenga esta clase de casos, sino también hemos visto que han actuado peritos antropólogos, inclusive en pericias de delitos de homicidio, pero para que se refieran a otra clase de situaciones, porque parece que la ciencia, esa capacitación también le permite intervenir en esta clase de situaciones, como fue en el homicidio calificado del caso de Walter Oyarce, ¿no? Del Estadio Monumental, donde se invitó o estuvo un perito antropólogo para establecer si Walter Oyarce, que estaba a 30 metros de altura de espaldas a la cancha Monumental y cayó a la explanada, se cayó solo porque fue un suicidio, 3 sujetos lo empujaron. O sea, es en el recurso de nulidad 1658-2016 del caso del homicidio calificado en agravio de Walter Oyarce, uno entra en internet y lo encuentra, donde vamos a ver ahí la fundamentación respecto a este caballero. Es un perito antropólogo el que hizo la pericia y por lo tanto vemos cómo esta ciencia que tienen estos peritos es tal que le permite hacer también esta clase de apreciaciones, ¿no? Lo que pasa es que seguramente ustedes dos que van a continuar hablando del contenido del libro nos van a decir mucho más de qué cosa es la antropología jurídica, las conexiones con el sistema penal y por qué tampoco bastaría con esta sola publicación para que podamos profundizar en este tema. Quizás este es un primero, para aquellos que somos profanos, es un primer contacto con esta clase de materia, pero seguro que ustedes recién están empezando y continuarán con más trabajos, seguramente de su propia autoría, de su propia investigación, y por lo tanto vamos a continuar sacándole provecho a la calidad científica de cada uno de ustedes. Felicito entonces al doctor Germán Auris Evangelista, lo felicito al doctor Edgar Solís, tuve la suerte de trabajar con él también cuando él estaba en la Corte Superior de Lima, yo era presidente de una sala penal, no recuerdo si ha sido en los años 2003, 2004, más o menos, obviamente que se mantiene igual el doctor Edgar Solís, y también felicito pues a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas y al Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAC por fomentar esta clase de trabajos y los invito a que continúen haciéndolo. Muchas gracias por la invitación, un honor. Doctor José Antonio Neira Flores, muchas gracias por esta presentación, ¿no?
saludarlo a todos los presentes por esta plataforma virtual, ¿no? Debo iniciar en realidad agradeciendo al doctor Alex Pinzón Chunga, quien en su condición de director del Instituto de Investigación y Arqueología y Antropología, CUELAP, de esta Casa Superior de Estudios, haya acogido el proyecto de este trabajo, ¿no? Y que hoy día se está haciendo la presentación, ¿no? Esto es el libro denominado La Antropología Jurídica en el Sistema Penal, ¿no? Y expresar mi agradecimiento, mi gratitud al doctor José Antonio Neira Flores, ¿no? Con quien tenemos una relación académica en realidad ya unos cuantos años atrás, ¿no? Al haber coordinado incluso algunas actividades académicas de índole nacional e internacional. Y quien además ha tenido la predisposición de prologar este libro, ¿no? La antropología jurídica en el sistema penal, y que hoy día, ¿no? Ha hecho la presentación de este material de estudio. De verdad, estoy eternamente agradecido, doctor, ¿no? Por colaborar con mi persona y con este material de estudio, y sinceramente, bueno, supongo que lo voy a estar siempre agradecido por eso. Y dentro de esta emoción, de poder publicar este material de estudio juntamente con mi colega Eder Solís Camarena, conforme lo ha dicho. En realidad nos conocemos con él hace muchos años atrás, desde las aulas universitarias, ¿no? Inclusive ambos participamos en algunos institutos de investigación que la Universidad San Marcos tenía, ¿no? Y creo que hasta ahora lo tiene, que es el Instituto de Ciencias Penales y el Instituto de Ciencias Procesales, ¿verdad? Y eso nos ha permitido enrumbar siempre en esta inquietud, si se quiere, de la investigación, del acervo documentario, de lo que es materia penal, ¿no? Porque en realidad eso es lo que nosotros de una manera hemos decidido y nos hemos inclinado a esa ciencia jurídica, ¿no? Y es por ello que en el decurso del ejercicio libre de la profesión de la abogacía, ¿no? Con las experiencias que hemos logrado en el órgano jurisdiccional muchos años, ¿no? Nos ha permitido encontrar, digamos, problemas o conflictos judicializados, entre ellos naturalmente los procesos penales, incriminaciones a personas nativas, como en nuestro caso Ahuajún, Huampis, ¿cierto? Básico en esta zona amazónica, quienes tienen una forma distinta de ver la sociedad y muy en particular tienen una costumbre arraigada en el tiempo que a veces el derecho penal no quiere reconocer, ¿no? Esta problemática es que nos ha permitido hacer este proyecto de sistematizar materiales de estudio que ahora se denomina la antropología jurídica en el sistema penal. Como sabemos, la antropología es una disciplina sociocultural, ¿no? Que se puede entender de dos maneras. Una que se puede considerar como una privilegiada, ¿no? Por los textos clásicos, ¿no? Esto es como una rama de la antropología que aborda un campo, una esfera social distinguible, ¿no? La esfera de lo jurídico y otros campos de las esferas sociales, ¿no? Y la segunda, particularmente en la que nosotros nos encontramos, la antropología jurídica, ¿no? Al igual que cualquier otra subdisciplina, es una perspectiva específica, diríamos, elaborada para la captación de la realidad social, que da cuenta desde un ángulo particular, ¿no? De la vida, de las características de una determinada sociedad, ¿no? Es decir, el estudio de los fenómenos jurídicos, ¿no? Sirve en un acercamiento específico a todo el ámbito de la sociedad, ¿no? Y esto es lo que nos permite la antropología jurídica, ¿verdad? Por lo mismo, ¿no? El análisis socioantropológico del derecho puede ingresar inclusive al campo de los casos judiciales, como se ha dicho y como muy bien lo ha indicado el doctor José Antonio Neira Flores, ¿no? Contribuyendo a la labor del operador del derecho en una mejor receptividad en la población de esa labor y obtener una certeza, diríamos, o acercarnos al hecho histórico de una determinada conducta, ¿no? Cómo sucedieron un caso o un hecho en particular.
ejemplo, como ya lo ha dicho el doctor, el homicidio, los ajusticiamientos, ¿no? Los delitos de lesiones graves, las relaciones matrimoniales, violaciones y otros. En la experiencia profesional, yo tuve una experiencia bastante peculiar. Tuve la oportunidad de trabajar en la comunidad, en el departamento de Junín, en la provincia de Satipo, en una comunidad achánica, ¿no? Donde la vida y la forma de ver las cosas es totalmente distinto. Es un mundo totalmente interno, diríamos, ¿no? Que a veces nosotros los de afuera no sabemos en realidad cómo viven. Allá la vida marital, por ejemplo, inicia a partir de los 12 años. Y eso es normal. Normal que una niña de 12 años se encuentre embarazada y para ellos es, para toda la familia, todo ese tipo de comunidad es muy normal. Mientras que ese tipo de conductas para nosotros, naturalmente, conforme ya lo ha indicado el maestro Neira Flores, nuestro Código Penal, pues, es bastante severa en ese tipo de delitos, ¿no? Y naturalmente, inclusive la pena es a cadena perpetua, solamente por cometer un delito a una menor agraviada menor de 14 años, ¿verdad? Entonces, bajo ese enfoque de experiencia y todo lo demás, es que, digamos, he internalizado en la concepción mía que definitivamente la antropología, ¿no?, tiene mucho que ver para poder sostener, diríamos, decisiones judiciales, ¿no?, frente a la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la antropología va a determinar, ¿no?, la validez fáctica sobre una validez ideal, ¿no?, de una determinada comunidad en particular frente a hechos prohibidos, ¿no?, por el Código Penal, ¿no? Entonces, uno de estos aspectos de discusión naturalmente está relacionado, por ejemplo, en definir el concepto de delito en una sociedad pluricultural. Nos preguntaríamos, por ejemplo, ¿es lo mismo el delito en una sociedad quechua, xánica, shipiba, mara, huampisa o ajún, como lo es en una sociedad urbana? ¿Es el bien jurídico protegido el mismo en cada una de estas sociedades? ¿Puede hablarse acaso de delitos contra la libertad sexual o contra la vida o contra el patrimonio bajo una misma concepción en diferentes realidades que identifica países como el Perú? ¿No? Naturalmente que no, definitivamente que no. Justamente, a efectos de evitar esta discusión es que se tiene a esta disciplina de la antropología jurídica, que nos va a permitir aproximarnos, como dije, mucho más, no solo al elemento criminoso, sino a la causa de su comisión y el conocimiento de las conductas prohibidas, ¿no?, por este tipo de sociedades, por los miembros de esa comunidad, ¿no? Y estas situaciones es, señores, que nos ha permitido realizar un trabajo realmente de esta naturaleza y, como lo dijo el doctor Solís, ponemos a disposición de todos ustedes, esperando que coadyuve, ¿cierto?, al conocimiento jurídico, al conocimiento de derecho y más aún al ámbito, al conocimiento judicial a efectos de resolver y llegar a una certeza válida en casos en concreto, ¿no? Con esta pequeña disertación que nos ha permitido realizar este tipo de trabajo y esperando naturalmente realizar otros trabajos en el futuro, ¿no? De verdad, nuevamente agradezco, ¿no?, a todos ustedes los que están presentes, ¿no?, al doctor José Antonio Neira Flores, ¿no?, y al doctor Alex Pinzón Chunga, ¿no?, que, como dije, gracias a que nos ha viabilizado este proyecto que se ha estado ya, digamos, varios meses, ¿no?, en trámite. Sin embargo, al final, esto es el resultado. De verdad, muchísimas gracias, doctor Pinzón. Doctor Pinzón, tiene la palabra. Muchas gracias. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conocerlo y escucharlo en una disertación al doctor Neira Flores. Creo que el doctor Aures no se equivocó
cuando lo eligió para que presentara. En esos pocos minutos de su intervención ha dado un resumen de una cátedra de 45 minutos, doctor. Y estoy seguro que quienes hemos escuchado, sobre todo aquellos estudiantes de antropología como también de derecho, les habrá despertado la curiosidad por ese ámbito. Que si bien es cierto, la antropología está tomando cierta escenificación bajo este contexto jurídico, no solamente el área cultural, sino también la antropología física forense, que es la que mencionó también en su participación. Lógicamente, dentro de este marco de una sociedad o de pequeñas sociedades que conviven y en donde procuramos todas las instituciones del Estado generar un orden y mantener este orden. Yo quisiera agradecer una vez más al doctor José Neira Flores, al doctor Germán Auris Evangelista, al doctor Edgar Solís Camarena, por esa dedicación en pro de motivar el mejor desarrollo de las ciencias jurídicas y también de las ciencias antropológicas. Nosotros, como INAC, tenemos la política de apoyar en las investigaciones y con ello la publicación de esto. Justamente el doctor Auris señaló, no es lo que haga el director, es la política que maneja la universidad de apoyar a las investigaciones que se realizan durante su etapa o su tránsito aquí en la universidad. Y de ya quiero comunicarle a los presentes que están en esta sala virtual, estudiantes, que se pueden acercar al INAC en el momento que crean adecuado, ya que esto está grabado y se registra con su identificación para recibir un ejemplar de este magnífico libro. Sobre todo invito a los estudiantes de antropología a acercarse a recibir este libro que estoy seguro les va a encaminar y a dar nuevas luces en cuanto al área de antropología jurídica, que justamente en el 6º ciclo de antropología llevan este curso. Estoy seguro que va a ser un buen material bibliográfico para que ellos lo revisen y también sea elemento de escrutinio de lo que ustedes han vertido en ello. Con esto quiero agradecer una vez más a cada uno de los presentes y en nombre del señor rector, doctor Policarpo Chaucavalqui, dar por concluido esta presentación de este magnífico libro de antropología jurídica en el sistema penal. Muchas gracias. Muy agradecido. Hasta la próxima ocasión.